Saludos a todos amigos del canal. Para quienes es la primera vez que ingresan a mi canal, yo regularmente atiendo también los comentarios que aparecen en el lado derecho, el chat de los videos en vivo y en directo. Si ustedes quieren participar también, les sugiero que se suscriban y activen la campanita para ser notificados de cada video que transmito por este canal. Miren, estaba viendo un mapa hace unos minutos, un mapa de Ucrania, y esta es la realidad, lo que a casi 11 meses de esta guerra que se cumple el 24 de enero, hoy es 22. Esta es la situación real, no la idea que vende Occidente, que Rusia quiere apoderarse de toda Ucrania, que Rusia quiere apoderarse de Polonia, de Alemania, de otros países europeos. Esta es la realidad al mes de enero 22 del año 2023. Ahora, ese puntico amarillo que ustedes ven, circulito amarillo, ahí está ubicado Soledar y Bakhmut. Soledar bajo el control total de los rusos. Sin embargo, los medios informativos ucranianos y de Occidente continúan informándole al mundo que en el día de hoy Soledar está bajo control total de las tropas ucranianas. Y mientras este es el mensaje que envía Occidente, el mensaje que envía el grupo Wagner a Ucrania y al mundo es ese video que viene el día de hoy, que no voy a mostrar en este video, esa cantidad de cajas de madera con soldados ucranianos. Este video rodó por las redes, está en la mente de cada uno de los soldados de Ucrania, está en la mente de cada uno de esos jóvenes que son prácticamente atropellados en las calles de Ucrania para llevárselos a prestar servicio militar, para meterse en el cuento de la guerra, que eso también lo estamos viendo en las últimas horas. Al contrario del tema de la movilización de Rusia, que se planteó una movilización de 300.000, hasta ahora en Rusia no se ha vuelto a tocar el tema, aunque como siguen las cosas, Rusia tiene capacidad de movilizar no 300.000, sino una segunda oleada de 500.000. Esto es algo real. Lo que está vendiéndole Occidente al mundo es que tienen los equipos de alta precisión, los equipos adecuados para ganarle la guerra a Rusia. Hoy, día 22, la situación real en Zaporizhia, se las voy a mostrar. Ese es el avance de las tropas rusas. Rusia estuvo avanzando en el día de hoy en Zaporizhia. Rusia no lanzó ataques en el día de hoy contra la capital de Kiev, no lanzó drones contra otras regiones de la parte occidental de Kiev. Rusia hoy en el ataque en Zaporizhia lo hizo en dos direcciones. Aquí les voy a mostrar donde están los óvalos rojos que ya vienen a continuación. El del lado izquierdo, el más pequeño, una dirección en Zaporizhia que se llama Orevkov, y el óvalo más grande es Juliaipole. Dos direcciones tomadas por las tropas rusas que generaron en el día de hoy, 22 de enero, la captura de una población en Zaporizhia, Kambanske, que es la que están viendo ustedes en pantalla. Esta área en Zaporizhia está bajo el control de las tropas rusas 22 de enero, como también Soledar está bajo el control de Rusia, como también las tropas rusas continúan tratando de cercar a Bakhmut.
Pero vuelvo y repito, este video de esas cajas fue un mensaje parecido al de el ministro de Defensa de Ucrania a fin de año, que le decía a los movilizados rusos que una vez que lleguen a territorio ucraniano, sus soldados les iban a enseñar por qué habían cometido un gran error. Horas antes de este ataque a esta concentración de reservistas rusos, Makivka, allá en Ucrania, que dicen que 89 o más perdieron su vida. Pero los países occidentales han planteado en los últimos días el envío de unas listas largas de equipos. Listas largas de equipos que en la actualidad las tropas ucranianas no saben, no se imaginan ni qué les va a llegar. Que han hablado de que están entrenando a tropas ucranianas en el manejo de los Leopard. Que alguien hizo un comentario hace unos minutos de que ya Alemania desbloqueó el tema del envío de los tanques Leopard. Aunque yo tengo otra información, es que en esta reunión del día de hoy, Alemania, a través del ministro de Defensa alemán, planteó la posibilidad de que si se le solicita permiso, por ejemplo, Polonia no tiene ningún problema en otorgarlo, y a renglón seguido menciona el nuevo ministro de Defensa de Alemania que hasta ahora Polonia no ha solicitado ese permiso, ese desbloqueo. Pero realmente, y yo me pregunto, ¿cómo van a hacer los europeos para transportar estos tanques tan pesados y tan grandes hasta las regiones de combate sin ser detectados por las Fuerzas Armadas de Rusia? ¿Será que los van a lanzar con paracaídas? ¿O los van a llevar por las líneas de ferrocarril sin ser detectados por los rusos? Porque mientras Occidente plantea ahora para este gran ataque de primavera, como dicen, Occidente plantea la llegada de tantos equipos desde Occidente, porque desde el norte no pueden llegar, allá está Bielorrusia, desde el sur está el ataque de los barcos y submarinos de los rusos, desde el oriente mucho menos, porque está la frontera con Rusia. Estos equipos tienen que llegar por el aire o tienen que llegar vía férrea, por camiones, por tierra, desde el lado occidental. Mientras se plantea este envío de armas de occidente a oriente, las Fuerzas Armadas de Rusia, la Central de Inteligencia de Rusia, la inteligencia militar de Rusia plantea el envío de cantidad de soldados, oficiales rusos, camuflados, de espías a Occidente, a Polonia, a Alemania, al Reino Unido, a Estados Unidos, para anticipar la llegada de tremendo arsenal que parece que es el arsenal histórico más grande de todos los tiempos, es la madre de todos los arsenales que van a llegar a Ucrania, y Occidente piensa de que la Federación Rusa no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene esa capacidad para desencriptar todos estos mensajes de estas máquinas enigma de Occidente, como en la Segunda Guerra Mundial, que con la ayuda de Alan Turing, este matemático británico, pudieron desencriptar estas máquinas enigma que usaban los alemanes. Porque ahora lo que contempla la Federación Rusa es el tema de los ciberataques, porque lo que plantean en Ramstein es el envío masivo de una cantidad de armas, porque lo que le venden a la gente es que Rusia quiere apoderarse de toda Ucrania, que Rusia quiere apoderarse de Europa, que Rusia quiere apoderarse de todo el mundo. Pero esta es la realidad, lo que ustedes ven en este mapa, esta es la realidad. Rusia en las últimas semanas está, primero, protegiendo lo que ya está controlado en las regiones anexadas y atacando a las tropas ucranianas para que se retiren de la porción territorial
correspondiente a lo anexado que está todavía bajo control de las tropas de Zelensky. ¿Ustedes creen que Rusia no está en capacidad de apoderarse de territorios en la parte occidental de Ucrania? Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué se anticipan a los hechos? ¿Quién es el que se ha apoderado de toda Ucrania o de territorios al occidente al estilo que lo hizo la OTAN desde 1990? Comparen estos mapas de cómo se ha extendido la OTAN desde el 90 hasta ahora hacia el oriente y cómo se ha extendido Rusia, ya casi se termina el primer año, hacia el occidente. No hay punto de comparación. ¿Y qué va a ocurrir cuando Rusia ya no controle el 17% del territorio ucraniano, sino el 25 o el 28 que corresponde a las regiones anexadas? Miren, por ejemplo, a Mariupol. Mariupol está siendo reconstruido. Las regiones anexadas, aún en medio del fuego del enemigo, del fuego ucraniano y de los mercenarios occidentales y de la OTAN, continúa tratando de reconstruir estas regiones, enviando libros, enviando subsidios, conectándose con la población civil día a día, implementando no solamente el tema de las leyes de tránsito rusas, el tema escolar ruso, el tema administrativo, el rublo, mientras esto no lo está haciendo Zelensky en el territorio que él tiene bajo su control. ¿En qué momento ha iniciado Zelensky en la parte territorial que él controla el tema de la reconstrucción? No, no lo ha hecho. Miren lo que hicieron los rusos. Cuando Estados Unidos creyó que con el envío de los HIMARS o HIMARS iban a controlar la situación, ¿qué hizo la Federación Rusa? Han movido todos sus puestos de mando unificado, sus puestos de control y de comando, los han alejado del lugar donde están los HIMARS. ¿Y cómo pudieron los rusos ubicar dónde están localizados los HIMARS? ¿Acaso Rusia no tiene binóculos, no tiene satélites, no tiene inteligencia, no tiene espionaje? ¿No tiene ciudadanos que en este momento viven en Ucrania, que constantemente envían información? ¿Acaso ustedes creen que los rusos no tienen espías al interior del búnker de Zelensky, al interior de los batallones, brigadas, regimientos de los ucranianos? ¿Acaso ustedes consideran que Rusia no tiene espías en Polonia, en Alemania? ¿Acaso Occidente cree que todo este arsenal tan costoso va a llegar transparente, melo, como se dice en mi ciudad, melo, intocable, y se va a entregar en manos de unas tropas, de unos oficiales y unos soldados expertos en el manejo de sistemas que nunca han visto en sus vidas, que dicen que se los van a enviar, pero ¿cuándo? Porque Occidente ahora vende es una guerra verbal, no una guerra real. La guerra real la está luchando Rusia, que tiene las fábricas prácticamente las 24 horas, 7 días a la semana, trabajando en los equipos que realmente necesitan sus tropas para lograr control de los territorios anexados que tienen una geografía, una altitud, unos ríos, unas lagunas, unos humedales, lugares rocosos, lugares donde hay fortaleza. Todo eso lo tiene estudiado la Federación Rusa y precisamente envía equipos que se adapten a esta altitud, que se adapten a esta geografía, como de la misma forma entrena a sus soldados para que controlen una geografía que día a día se las muestran, se las amplían en estos mapas. Anticipadamente es un enfoque total de guerra en cuanto a control del conocimiento del área sobre la cual las tropas rusas van a enfocar su ataque, no a la jura,
no a la loca como estos líderes militares en Ramstein quieren enviar todo lo que les sobra sin tener en cuenta si los equipos se van a adecuar para el lugar exacto donde va a haber la batalla, donde van a haber los ataques. ¿Cómo van a llegar estos tanques Leopardo? ¿Será que los van a enviar en jaulas? Que esos Leopardos son muy bravos. ¿Cómo van a llevar esos tanques a Bakhmut? ¿Cómo los van a llevar a Zaporilla? ¿Cómo van a llevar esos tanques a Crimea? ¿Cómo van a tomar control de Crimea? Porque esa es la idea que están vendiendo. Ellos con su uniforme militar y sus insignias dicen, no, claro, es que Crimea es de Ucrania y si tomamos control de Crimea, ganamos la guerra. En todas las regiones anexadas hay seres humanos que cada día están recibiendo ayuda de Rusia, no de Estados Unidos, no de Polonia. Polonia quiere enviar tanques, pero Polonia no está enviando alimentos, no está enviando medicinas, Polonia no está enviando ayudas, libros a los territorios anexados. Es Rusia la que tiene ese control del tejido social de las regiones anexadas. Y mientras Occidente escala en el tema guerrerista, Rusia escala en esa conexión con el tejido humano de la población de las regiones anexadas. Y muy pronto, Rusia, que se está concentrando, va a tener control militar de todas las regiones anexadas. Es en ese preciso momento donde el control territorial, geográfico, delimitado por decreto, la Constitución de Rusia, coincida con ese control total de las tropas rusas, es cuando cualquier disparo de Occidente hacia regiones anexadas va a ser el que va a marcar el derrotero de hacia dónde va esta guerra. Yo les aseguro que Vladimir Putin no tiene intención en esta segunda fase de la guerra o segundo año de tomar control de ninguna otra región en Ucrania. Se los aseguro, lo hemos visto, están las estadísticas, están las cifras, está el movimiento de tropas en casi 12 meses. Rusia solamente quiere controlar las regiones anexadas y todo ataque que sea lanzado desde Rusia contra otras regiones centrales u occidentales de Ucrania es en represalia por ataques maliciosos de parte de las tropas de Zelensky. Una vez más, el mensaje de parte de Rusia es que no se va a negociar estas regiones, que se va a continuar tomando control. Todos estos jóvenes que están llegando a la guerra saben cuál es la situación, que se está protegiendo unas regiones donde las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban acabando con las poblaciones, que llegaron a resguardar, que llegaron a cuidar, que llegaron a ayudar. No es el mismo mensaje que reciben las tropas ucranianas. Hay que acabar con los rusos, hay que destruirlos, hay que arrasar y apoderarnos de Rusia. Ellos sí quieren apoderarse de Rusia. Occidente sí quiere apoderarse de Rusia. Porque miren, venden la idea de que Rusia es quien quiere apoderarse de Europa. Al contrario, son 50 o 30 o 40 países que en conjunto, unos dando menos que los demás y así se van yendo, quieren no proteger a Ucrania, no proteger a sus habitantes, sino utilizar a Ucrania para destruir y acabar a la Federación Rusa. Amigos del canal, muy agradecido por su colaboración y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.